Parecía un gato medio, digamos, poseído. Bueno, esperamos un poquito que... ¿Qué hora es? A ver si se suma más gente. No, todo bien, todo bien. Pero no sé decir un gato, ¿eh? Tengo mis dudas. No quiero... Gato un poco... Bueno, lo que le decía recién em, es que las notas ya van a estar mañana y la van a dar en los prácticos los chicos. Y bueno, van a hacer unos comentarios al respecto, como siempre digo en la devolución, ¿no? Así que bueno, ya van a tener las notas y ponerte una perspectiva ya de cara al segundo examen. Eh, bueno, entonces, mañana con Eugenia puntualmente van a terminar de ver la unidad 4, ¿sí? Ya el martes que viene empezamos con la 5 y mañana tienen el texto de Perusotti, ¿sí? Que es un texto también me parece que bien interesante, importante, eh, para discutir esta cuestión que en cierta medida venimos viendo en términos de régimen político y de las posibles tensiones o contradicciones o conflictos que suceden al interior, ¿no?, del régimen democrático. En definitiva, siempre nos estamos, a partir de estos textos y a partir de la discusión entre democracia liberal y populismo, nos estamos manejando dentro de los márgenes de la democracia, ¿no? En realidad lo que estamos viendo son ciertos deslizamientos, ciertas alternativas, ciertas tensiones al interior de ese régimen, ¿no? Algo de eso, o bastante de eso, trabaja Boy Carles en su texto, ¿no? Ese texto, ¿qué les pareció? Eh, ¿Les costó en la lectura? ¿Qué sensación les dejó, digamos, en términos bueno, de su contenido, ¿no? Por supuesto. No sé si alguien también tiene alguna pregunta, alguna duda de las clases anteriores, eh, o de los textos vistos, ¿no? A propósito de esta cuestión de la relación entonces, ¿no?, entre el populismo como una forma, lo que dicen Casmud y Kalbasser, ¿no? Eh, en términos de comprender el populismo como una ideología delgada, ¿no? Como una ideología flexible, como una ideología laxa, en el sentido precisamente de que habilita la posibilidad de articular una serie de conceptos, de ideologías, que en todo caso le van dando una forma por sí misma, ¿no? El populismo entonces no presenta características tan potentes o tan sólidas o tan gruesas, para poner también un adjetivo que podría dialogar con lo de delgada, ¿no? Y por eso mismo también las formas políticas que históricamente llamamos populismo, que a Carles también dice algo, que el texto de Casmud y Kalbasser, que lo vamos a subir entero. Ayer hablábamos con Euge y sí, finalmente lo tenemos entero, así que para el que quiera leerlo va a estar subido también estos días. No sé si ya se subió, la verdad que no me fijé en el aula virtual, pero creo que se sube estos días, así que también es un texto lindo, y a los que les interesa el tema del populismo y lo quieren leer entero, está bueno el libro, es muy pedagógico, muy didáctico, pero al mismo tiempo con buenas, con buenas discusiones y con contenido, ¿no?, sobre el populismo actual, ¿no? Muy puesto sobre la actualidad, pero siempre trayendo, bueno, como sucede con estas cuestiones, ¿no?, trayendo los debates históricos o las conceptualizaciones históricas, que, como decía, es un poco lo que hace Aboy Carles y es lo que también Casmud y Kalbasser hacen, que los que les permite entonces situar esta flexibilidad, digamos así, de la ideología populista en ejemplos históricos concretos, ¿no? Vamos a decir así, regímenes políticos democráticos populistas, como pueden ser los de Perón, Vargas, Cárdenas, Irigoyen mismo, según Aboy Carles, ¿no? Él tiene la
la hipótesis, que también trabaja en su tesis, que es un libro muy lindo que yo les conté, Las dos fronteras de la democracia, las identidades políticas entre Alfonsín y Menem, tiene toda una parte donde él, para trabajar el, el radicalismo, ¿no? Acude o hace un poco de historia, digamos, sobre los orígenes del irigoyenismo, y para él también hay este movimiento, ¿no? Cierta pretensión, digamos, de hegemonizar el campo político a partir de la idea de pueblo, ya en el irigoyenismo, ¿no? Cuestión que luego sucede y pasa quizás de un modo más pronunciado, inclusive, o más evidente, en el peronismo, en torno a la figura de Perón. Lo que también nos pone de relieve es la idea de la personalidad política, entonces cumple también, es una característica, ¿no? Que en democracias más de tipo... Porque acá la cuestión, o una de las cuestiones importantes, es la cuestión de la pureza, digamos, ¿no? De la pureza en el sentido del régimen político. No hay, digamos, nunca un régimen político puramente liberal democrático, vamos a decir así, o puramente republicano, que es lo que muy bien Aboy demuestra, ¿no? Sino que hay que acudir a las tradiciones discursivas y del pensamiento para ver cómo se arma eso. El populismo entonces es factible, es pasible de emerger, porque efectivamente hay algo que es el pueblo, ¿sí? Que es un elemento entonces de la democracia liberal. Quizás Carl Schmitt, ahí cuando lo cita Boy Carles, diría es el elemento fundamental y único para que en realidad podamos hablar de democracia, pero en las democracias liberales eso justamente está procesado, digamos, ¿no? De una forma en que hay mediaciones institucionales al mismo tiempo. Entonces, el populismo no es algo externo que viene a irrumpir, sino que es un elemento que puede efectivamente surgir, una forma de entender la política y una forma de construir, digamos, también identidades, diría Gabo y Carles, porque hay algo que es obviamente el pueblo, que responde a una tradición, por supuesto, moderna de la soberanía eh, popular. Bueno, luego todo lo que dice Aboy Carles respecto a las rupturas y las refundaciones, ¿no? O ruptura y fundación. Por lo tanto, en esa dinámica que él plantea, hay un rasgo historicista, diríamos así, hay un rasgo que lo podemos empíricamente verificar en la historia, según él, en estos movimientos sociopolíticos históricos, y al mismo tiempo tiene que ver con un modo, ¿no? de pensar una dimensión que es fundamental de la política, que es la construcción de identidades, ¿sí? Es decir, que las identidades son un elemento central de la democracia al mismo tiempo, ¿no? De nuevo, porque siempre estamos entonces en esta cuestión del de el régimen democrático. Él dice algo interesante, ¿no? Digo una cosa, voy a Carles, que me parece que él dice, la democratización social que muchos populismos históricos pueden haber hecho no define por sí mismo el régimen político. Un régimen autoritario puede ser también tener políticas de distribución social, ¿no? Entonces, eso también es importante porque lo que él está haciendo ahí es delimitando el régimen político de un tipo de política o de un tipo de rasgo que puede tener un gobierno popular, digamos, que es producir una democratización social o tener políticas de democratización social, e inclusive, como muy bien dice él, y es interesante también, los populismos históricamente han generado, eh, han construido sujetos de derecho, ¿no? Porque precisamente a través de normativas, a través de políticas que han dado lugar a sujetos de derecho, y eso es un rasgo liberal también, podríamos decir, porque la producción de un sujeto a través de una serie de normativas, políticas, estructuras institucionales anteriormente inexistentes, también es un rasgo típicamente liberal, la de producir, ¿no? Derechos que en un momento pueden ser civiles, en otros políticos, en otros sociales, en otros, en fin, ¿no? De género quizás hoy, pues eso puede ir cambiando y mutando, obviamente, eh, sí, y acumulándose, digo, ¿no? Una suerte, por decirlo de algún modo, de, de esta dinámica de los derechos, ¿no? Entonces,
esta idea de laxitud del populismo es importante, ¿no? Porque en realidad es lo que permite entonces la posibilidad de aparecer, vamos a decir así, ¿no? De emergencia de eh, el populismo. Em, Esta idea de ideología delgada, entonces, ¿no? Como posibilidad de articulación con otros conceptos, uno podría decir, de la tradición discursiva, de la tradición política, ¿no? Y también, por eso mismo, la posibilidad de que encarne muchas veces en distintas formas políticas o modelos políticos, a veces más de derecha, más de izquierda, digo, ¿no? Tiene que ver con esto también, de que al ser un dispositivo flexible, muchas veces permite esa porosidad, esa heterogeneidad, esa flexibilidad, justamente no esa rigidez, ¿no? De articularse con otros elementos. Entonces, por lo tanto, quizás no hay un populismo, ¿no? Eh, el texto que van a ver mañana, bueno, también nos va a hablar de que eh, esa tensión, ¿no? Eh, con, con la democracia liberal es una tensión también típica, digamos, ¿no? O también posible de surgir, obviamente, y que surge, obviamente, en las democracias contemporáneas, porque la cuestión de la democracia no puede agotarse en la democracia liberal. Y de nuevo, lo mismo, lo de antes, no hay una pureza, ¿no? En definitiva, hay un cruce de tradiciones, hay algunas que dominan o predominan por sobre otras, ¿no? Quizás hay tradiciones políticas que tienen más el elemento popular como elemento, rasgo, digamos, de eh, esa democracia, y hay algunas que no, que quizás son más liberales, más restringidas en ese sentido. Y eso ya, en todo caso, es ir a observar, ¿no? Eh, el régimen, siempre hablando de la democracia, por supuesto, ¿no? Que querramos caracterizar o que nos interese, en todo caso, estudiar. Seguramente si hacemos algún tipo de comparación entre Chile y Argentina, por ejemplo, ¿no? Bueno, va a haber rasgos bastante diferentes en sus procesos de institucionalización, en sus procesos de eh, creación históricas de derechos y por lo tanto una relación diferente entre, o un juego institucional diferente al interior de esa democracia. En el caso de los populismos como Argentina, Brasil, México, bueno, y el caso argentino quizás más aún, ¿no? Esa tradición que tiene que ver con la materialización de políticas e instituciones. Puntualmente tiene que ver con, ya si nos ponemos más del punto de vista histórico, con la materialización de derechos en instituciones, de derechos de tipo básicamente social, aunque no solamente, ¿no? Para poner un poco lo que dice Abu Carles. Ahora, eso al mismo tiempo puede estar en franca y directa tensión con precisamente con la democracia liberal, que supone una construcción de comunidad diferente, podríamos decir, ¿no? Y supone una relación entre la base soberana, que es el pueblo, e instituciones diferente, ¿no? Entonces ahí el liberalismo, bueno, no tiene casi que ver, o más bien en ese aspecto se contrapone a entender, digamos, que hay algo que es el pueblo, ¿no? Que puede efectivamente, eh, en el caso del populismo, ser aquel que eh, en realidad eso tiene que ver, lo que iba a decir, con la idea de una ruptura, ¿no? Que es lo que dice Aboy Carles puntualmente en el texto de él, con el pasado, y por lo tanto, ¿no? Con esta idea de una especie de nueva fundación de la comunidad, ahora sí, ¿no? En esa diferencia entre pueblo y no pueblo, pueblo y lo otro, ¿no? En general, la tradición liberal republicana, podemos decir así, no hace esa operación, ¿no? Esa operación populista, que es la de, ¿no? Suponer que hay algo que es el pueblo, que también es una creación, en realidad, una creación del discurso, ¿no?
entre plebs y populus, ¿no? Como dice Aboy-Carles, entre esas dos formas, entre, ¿no? El pueblo, pero de ese pueblo se hace ¿no? un recorte para colocarlo como la dimensión fundante y pura, ¿no? De ese orden, que al mismo tiempo, de nuevo, perfectamente entendible dentro de una lógica democrática que tiene, y ahí hablamos de la democracia en general, al pueblo como soberanía, al pueblo como constitutivo de ese orden. Entonces, cuando entonces hay una tensión ahí, o sea, entre identidades políticas y campo político, ¿no? Podríamos decir, porque ahí el populismo lo que sí constituye es muy claramente, o lo que intenta constituir, ¿no? Es una nueva dinámica de estructuración, digamos así, del campo político, que tiene que ver también con un presente y un futuro, ¿no? Un presente execrable, un pasado execrable, un pasado eh, condenable, ¿no? Y un futuro venturoso, podríamos decir así, ¿no? Em, en términos de regeneración, digamos así, ¿no? Y hegemonización del campo político a partir de esta idea del pueblo como, em, bueno, como fundamento último, ¿no? De, del orden. Em, con respecto al texto quería decir algunas cosas del texto de O'Donnell, ¿sí? Que tienen sobre democracia delegativa también. Vamos a volver igual a lo de Aboy y también mañana al texto de Perusotti. Bueno, recién, perdón, se conectaron algunos, pero si tenían algunas preguntas o querían comentar algo, los que entraron recién también, digo, el parcial va a estar mañana, porque veo que se sumó más gente. El parcial se da mañana en el práctico con Rafael y Eugenia, así que las notas ya van a estar para mañana, definitivas. No, y preguntaba también antes si había alguna duda, pregunta, en fin, comentario de las clases anteriores sobre este tema puntual, del práctico pasado, del teórico anterior. Eh, yo estoy haciendo ahora una especie de recapitulación también en realidad de todo esto, pero si alguien había leído los textos o tenía alguna duda o no había entendido algo, lo que fuerte, digo, por supuesto puede consultarlo ahora. Eh, no, decíamos entonces que el texto de O'Donnell, ¿para qué nos puede? En realidad hay dos textos, ¿no? Que nos pueden servir como para completar el tema, que son el texto de O'Donnell y el texto de Smulovitz y Perusotti sobre accountability social. ¿Sí? ¿Por qué interesa el texto de O'Donnell? ¿O por qué puede ser interesante en algún aspecto la idea de democracia legativa que ya hemos visto, que ya conocen, ¿no? En cierta medida, un poco trayendo el texto incluso de la otra institucionalización, sobre los efectos de que es también O'Donnell y dice algunas cosas similares, pero hay una cuestión importante también relativamente al régimen democrático, y es que en este afán siempre de O'Donnell de tratar de hacer nuevas caracterizaciones conceptuales en términos de poder aprender mucho mejor esa realidad que se está observando y que por lo tanto tenemos que darle una caracterización nueva porque no nos conforma evidentemente lo que hasta el momento se ha hecho, esa sería un poco como la inquietud o'donnelliana, ¿sí? Él va a colocar entonces también en esta discusión sobre la transición, aunque eso ahora lo vamos a dejar un poco de lado, no es tanto lo importante, esta idea de democracia delegativa, bueno, nuevamente como una novedad teórica, que precisamente o justamente, al igual que la democracia populista, digamos, si bien siempre hemos hablado de populismo y no de democracia populista, pero estamos entendiendo al mismo tiempo que esa tensión entre el liberalismo y el populismo, la democracia liberal y el populismo, tiene que ver con
diríamos democracia liberal y democracia populista, O'Donnell va a colocar, digamos así, como un tercer elemento al lado de estos, ¿no? Que es el de democracia delegativa. Es el concepto que él crea en 1991, 1992, ¿no? Y que después fue publicado en este libro y que es este texto revisado puntualmente sobre agregar una nueva caracterización que al mismo tiempo entonces no es ni democracia liberal ni populismo. Y que está entonces en, 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 en el medio, podemos decir así, ¿no? Y al mismo tiempo como, de nuevo, un subtipo, ¿no? De democracia. Si partimos del punto de vista de que las democracias, digamos, de nuevo, son una mezcla de todas estas tradiciones y que O'Donnell eso lo entiende muy bien y lo dice, o no lo dice así, pero lo está diciendo, de algún modo, eh, su discusión y su reflexión va a tener que ver con la cuestión que también ya hemos visto de la institucionalización, ¿no? Es decir, de los grados más o menos institucionales en el que se asume la democracia o que se cristaliza en procesos más o menos institucionales, que por supuesto para O'Donnell tiene que ver con, entonces, con más o menos democráticos, o al menos con un tipo de consolidación eh, democrática. Él ahí entonces lo que va a colocar también es una tensión entre democracia liberal republicana y democracia delegativa. En ese sentido, la democracia delegativa parecería parecerse más al populismo, porque entraría dentro de el rango, vamos a decir así, de los regímenes políticos democráticos que entran en cierta tensión con la democracia republicana liberal, entendida como democracias institucionalizadas o de un alto grado de institucionalización y representación. Y por lo tanto, la democracia delegativa como una forma en la que esa institucionalización republicana y liberal es relativamente baja o no cumple los parámetros institucionales y por lo tanto termina acentuando ciertos rasgos de la democracia, de nuevo, que se parecen un poco quizás al populismo, aunque no es populismo, por eso justamente colocar el ejemplo o el modelo, ¿no? Tendríamos tres modelos, vamos a decir así, por decirlo de algún modo, tres categorías, ¿no? La democracia liberal, que es que como bien dice Boy Carles, es la base del Estado del Derecho moderno. En realidad es el piso, ¿no? El mínimo básico que tiene que ver justamente con los derechos individuales, con la Constitución, con derechos civiles, en fin, con la posibilidad de una esfera pública plural, vamos a decir así, ¿sí? Tiene que ver con esta idea del pluralismo, inclusive que está inserto, digamos, ¿no? En esa tradición. Lo que pasa es que, bueno, la historia no se puede congelar tampoco ahí, dirían algunos de estos autores, ¿no? Pero por el otro lado, entonces tendríamos la democracia delegativa como una forma alternativa, lateral, posible de conceptualizar nuestras democracias en procesos de consolidación, que por supuesto conviven muy claramente con lo que veíamos de O'Donnell anteriormente, que tiene que ver con el particularismo, ¿no? Con estas formas, digamos, que muchas veces confunden lo público y lo privado, si bien en la otra clase sobre O'Donnell, antes del parcial, tenía que ver para ver sobre todo lo de la institucionalización, pero en parte es muy similar, está diciendo básicamente lo mismo porque la imposibilidad de consolidar patrones de institucionalización representativos conlleva una pérdida de la democracia liberal, una horadación. Ahora, ¿hacia dónde? No hacia el autoritarismo, que es de donde venimos, dice O'Donnell, ¿no? Si nos paramos en esa época.
no hacia el autoritarismo. No es que la democracia delegativa, perdón, que la democracia liberal degenera, vamos a decir así, si tuviésemos que hablar en términos de las formas políticas griegas, degenera hacia la democracia delegativa, sino más bien a un tipo de democracia perdón, confundí todo, hacia formas autoritarias o regímenes políticos no democráticos, sino hacia formas delegativas que son tipos de democracia específicos y que acá hay un punto que es interesante que dice él, incluso son democracias más democráticas. Sí, cuando lean el texto van a ver que dice incluso son democracias más democráticas. ¿Pero qué quiere decir con eso, O'Donnell? Más democráticas. Quiere decir que está acentuado el rasgo mayoritario de la democracia en detrimento de justamente sus aspectos más liberales republicanos. Ese elemento mayoritario, que un poco O'Donnell le teme, y que está obviamente criticando, tiene algún parecido de familia con la cuestión del populismo, porque ese mayoritarismo es una forma que las democracias delegativas hacen funcionar, en general en momentos de crisis, cuando lo que está en juego es la nación, básicamente, ¿no? Dice O'Donnell, y por lo tanto, en presidencialismos, no en cualquier tipo de forma de gobierno al mismo tiempo, o de sistema de gobierno, en presidencialismos encarnados en determinados tipos de liderazgos, que colocan entonces este rasgo mayoritario de la democracia que permite además el presidencialismo de estilo como el nuestro, por ejemplo, donde eh, en elecciones quedan consolidadas en general mayorías y minorías muy claramente, sobre todo si además es un bipartidismo, si, ¿no? Si fuésemos agregando esas dimensiones del sistema político, termina construyéndose este mayoritarismo que tiene algún vínculo con la idea del populismo, uno podría decir, porque en todo caso, o en los dos casos, lo que se reivindica, ¿no? Es una parte que intenta representar el todo. En el caso del populismo, como hemos venido viendo, sobre todo como con el texto de Aboy, ¿no? Ese pueblo que es la base del Estado, de la soberanía y de la democracia, en el populismo intenta, ¿no?, transformarse en hegemónico. Eso sería el populismo, no está diciendo Donald que son lo mismo. Pero ese rasgo mayoritario, ese mayoritarismo de las democracias delegativas, pone entonces en tensión la idea de representación más de tipo liberal, que supone que las minorías y las mayorías, ¿no?, que el juego entre mayorías y minorías es un juego claro, pero es un juego en el que eh, esas diferencias entre mayorías y minorías se dirimen en todo caso en el Parlamento, básicamente, ¿no? En general, en el presidencialismo, ya lo sabemos esto, no hay en general compartir, ¿no?, la formación de gobierno, más allá de que pueda ser una coalición Cambiemos o Frente de Todo. Pero digo, la formación del gobierno no requiere, ¿no?, de otras fuerzas como el parlamentarismo para formar gobierno. Por lo tanto, digo, la acentuación de, alrededor de la figura de algún tipo de liderazgo que se reivindica a sí mismo, incluso como el representante de la nación, se parece un poco al populismo. Ahora, en este texto, precisamente, no, quizás podemos leer un texto, no lo dice una parte, no lo dice tan tan claramente, pero en realidad lo dice en otro texto, Donel. Para él hay una diferencia entre democracia negativa y populismo en ese sentido, y es que, en general, el populismo es más movilizante, ¿sí? Eh, y tiene algunos rasgos, digamos, de tipo políticas económicas, ¿no?, más populares, y no, y no justamente neoliberales, que sería también un poco el contexto en el que Donald está viendo la democracia eh, delegativa. ¿Sí? Entonces, hay ciertos elementos en el populismo que activan, digamos, esta idea de movilización y que para Donald la democracia delegativa o los contextos en que emerge la democracia delegativa no producen eso,
más bien al contrario, son más bien desmovilizantes. Van a ver, de hecho, que en un momento él habla de un individualismo, ¿sí? Las democracias delegativas producen un tipo de individualismo. Es cierto que él dice, volviendo a la teoría política moderna, un individualismo más hobbesiano que lockeano, más de Hobbes que de Locke, o sea, más autoritario y menos liberal, está queriendo decir. Más orgánico y menos liberal. Pero sin embargo no importa, digo, ¿no? Apela a esta idea de individualismo que quizás en la tradición populista, ¿no? Está mucho más eh, diluido, ¿no? No sería un elemento de la narrativa, o como se dice hoy, o del relato eh, populista. Entonces, también lo que interesa ahí es ver, ¿no? Estas tensiones y diferencias, ¿no? Respecto a democracia negativa, populismo eh, y democracia liberal. Ahora, es cierto que también hay características o pueden encontrarse características, al mismo tiempo, si bien hay diferencias, también hay ciertas similitudes, básicamente quizás sobre todo con la idea de algún tipo de liderazgo político que encarna, ¿no? Esa representación necesaria del todo, necesaria de la comunidad en términos de la democracia delegativa, que básicamente lo que va a producir, y decir O'Donnell, es justamente lo que se horada, lo que se desplaza, es la idea de accountability, ¿no? Que es idea que también ya conocemos, idea que tiene que ver con eh, el control de los poderes, pero que también tiene que ver con la representación, porque una baja accountability, ¿sí? Horizontal, pero también vertical, como dice O'Donnell, o sea, entre eh, las instituciones del Estado, y esa sería la horizontal, que deberían producir un control de unas sobre otras, y la vertical, que tiene que ver en realidad con el momento electoral y de la ciudadanía con eh, el poder ejecutivo, en definitiva, que es quien gobierna de forma directa. Esa accountability, entonces, se ve también desgastada, se ve horadada, que es el aspecto republicano de la democracia, es el aspecto institucional que empieza en una democracia electiva, a funcionar mal, vamos a decir así, ¿no? O sea, a no cumplir los patrones de representación que debería. Por eso es menos liberal republicana y es más mayoritaria, porque la democracia delegativa, a producir esta idea de similar al populismo, en ese caso, aunque son dos cosas también diferentes, la idea de encarnar la nación o encarnar al pueblo, suponen que no hace falta ninguna mediación institucional. Entonces, la mirada de O'Donnell siempre es una mirada muy institucionalista en ese sentido, ¿no? No deja, aunque tiene otros elementos, muchas veces no deja de pensarla desde ese lugar, ¿no? Desde la idea de que hay, entonces, en las democracias contemporáneas, una tendencia a consolidar esta forma, ¿sí? Uno diría delegativa y no populista. Ahora, después cuando apareció el kirchnerismo, por ejemplo, y se empezó toda esta discusión, hace relativamente poco, O'Donnell, que ya murió, pero antes de morir, él dijo que esto era una democracia delegativa, ¿no? Ya dijo, bueno, el kirchnerismo y la democracia delegativa es más o menos lo mismo, porque en varios reportajes, digamos, incluso escribió algún texto, pero en otro texto anterior había dicho que la democracia delegativa había que separar del populismo. Claro, porque él pensaba en el populismo del 45, del 50, de la posguerra, ¿no? En general, entonces veía que la democracia delegativa, que esto es importante para nosotros, es un producto de las transiciones a la democracia, en ese sentido habría una diferencia con el pasado, para decir populismo. Bueno, ahí se arma la discusión que es interesante. Muchos van a decir que en realidad el proceso kirchnerista abre una nueva dimensión a la ideología populista, ¿no? Ya la discusión con los medios, la discusión con ciertas instituciones típicas del kirchnerismo son típicas del populismo también. Si uno lee el texto de Casmud y Calvásser y después compara, bueno, hay rasgos, está bien hecho ese trabajo, hay rasgos parecidos, ¿no? Eh, Básicamente de que las instituciones liberales las instituciones liberales de la democracia liberal suponen una limitación de qué? Una limitación a la representación verdadera del pueblo, esa es un poco la idea.
Por supuesto que se pueden crear instituciones nuevas, que amplíen entonces esa representación. En muchos casos también ahí, por eso es muy importante la figura del liderazgo, porque parecería, digamos, y de liderazgos de tipo carismático, para decirlo en términos de, de Max Weber y de la tradición del estudio de los liderazgos políticos, ¿no? Que son siempre un elemento un poco disruptivo, ¿no? Porque de nuevo se ve eso como una suerte de patologización de la política, ¿no? Que tiene que ver con ciertos elementos irracionales, con ciertos elementos de manipulación que efectivamente la tradición del discurso liberal ha explotado muy bien, ¿no? Ya desde el siglo XIX, fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ¿no? Eh, la idea de la masa y la idea del pueblo es una idea eh, muy en tensión, muy en tensión, ¿no? Por izquierda y por derecha. Carl Schmitt, que terminó con el nazismo, ¿no? Eh, fue furioso antiliberal, ¿no? O sea, la democracia, el Estado de Derecho no es la democracia, ¿no? El Estado de Derecho y la democracia no tienen nada que ver, dice él. No, y lo que dice Avoid Carles y lo que nosotros sabemos es que sí, es que el Estado de Derecho es la base y que la democracia liberal, digamos, es el proceso por el cual incluso pueden surgir justamente una ampliación de esa democracia. Que es un poco lo que dice Ernesto Laclau, ¿no? Que lo nombrábamos el otro día cuando veíamos el texto de Casmud, ¿no? Y de Calvásser sobre, bueno, eh, una cierta radicalización, es decir, una ampliación, podríamos decir, una extensión de la democracia liberal, que efectivamente, si uno lo mira en términos históricos, ha sucedido así en términos de derechos. Cómo lo podemos observar eso? Bueno, en términos de derechos, en términos de instituciones, la materialización de ese, vamos a decir así, mayor poder del pueblo o de mayor representación de la democracia al pueblo se puede ver entonces en determinadas normas políticas, sociales, institucionales, ¿no? Incluso económicas, por supuesto. Por ejemplo, respecto a eh, la, eh, ¿cómo decirlo? La participación, ¿no? De diferentes sectores sociales en términos de la riqueza que se produce socialmente, ¿no? O sea, en términos del Producto Bruto Interno y cómo se divide o cómo se reparte, para decirlo muy rápidamente, eso en términos de clases o de grupos, de grupos sociales, que sería colocar un elemento también que puede ser el de socioeconómico, ¿no? Bueno, el populismo también puede tener que ver con una reivindicación, ¿no? Respecto de qué se hace con la riqueza, que también puede ser justamente un rasgo más de populismo de izquierda, podríamos decir nosotros, yendo, ¿no? Entonces, las combinaciones son múltiples también, o son variadas. De allí, de nuevo, digamos lo interesante del populismo, y volvemos al texto del otro día, ¿no? Aunque también sabemos que tiene rasgos básicos, ¿no? Pueblo, voluntad general, élites, ¿no? Categorías fundamentales para comprender lo que es lo que terminan diciendo un poco ellos dos en el texto, ¿no? Pero respecto a, entonces, eh, la cuestión de la democracia delegativa en O'Donnell, está este rasgo de la, está esta categoría para medir un poco en realidad los índices, vamos a decir así, o la calidad democrática, que es la de accountability, que luego fue muy criticada también. Y ahí tenemos otro textito, ¿sí? Que eh, también nos ayuda a pensar, que es el texto de Caterina Smulovitz y también Enrique Perusotti, que es el mismo autor que vamos a ver mañana. Un texto muy, muy breve, muy sencillo, del cual me interesa marcar algunas cuestiones, pero sobre todo esta idea de que ellos colocan en un libro que yo tengo por ahí, que se llama Controlando la Política, que es un libro del 2002, y que incluso Torres lo cita, en el texto que vimos de Torres en el 2003, él cita, algunos en el parcial creo que lo pusieron, estuvo buena esa referencia también, pero no porque había que ponerla, pero digo, alguien creo que la puso la referencia, y Torres lo cita a colación de que Smulovitz y Perusotti resaltan en ese texto, o intentan decir en ese texto, que hay ciertas eh, formas de la democracia contemporánea
que tienen que ver con lo que ellos llaman el accountability social. Vean que ya no es no es el accountability político, vertical, horizontal, ¿no? O institucional de O'Donnell, sino que ellos critican un poco esa idea, porque lo que O'Donnell observa, en realidad, es que la democracia legativa, orada, en cierto modo, de a poco, incluso la participación político-democrática. Produce una especie de distancia con lo político, vamos a decir así. Y ellos lo que están diciendo es que hay que considerar en el recorrido que también, por eso lo cita Torre, en el recorrido que hace Torre, recuerden que él, para hablar de los huérfanos de la política, también echa mano, ¿no?, a esta idea de que, bueno, hay nuevas problemáticas en la sociedad. Derechos humanos, hay nuevos actores, medios de comunicación, en fin, hay una serie de transformaciones, sobre todo, ¿no?, obviamente con la vuelta a la democracia, que es el periodo que él analiza, que supusieron una nueva movilización también en la esfera pública argentina. Podría uno decir no solamente Argentina, pero en este caso a nosotros nos interesa eso. Esos actores movilizaron y también se movilizaron de una forma respecto a las identidades tradicionales, de un modo también diferente, de un modo flexible, de un modo, ¿no?, que ponía esta cuestión de simpatizantes y adherentes, etcétera, etcétera. Bueno, ese rasgo, Smulovich y Perusotti lo van a tomar. ¿Para decir qué cosa? Que hay algo que es la accountability social. Es decir, que hay una serie de controles al poder, porque lo que a O'Donnell le preocupa de la democracia legativa es la consolidación de una forma que impide cualquier tipo de control institucional y por lo tanto su degradación. Y ellos justamente van a decir, bueno, eso es como una especie de... lo que O'Donnell no ve es la aparición justamente de movimientos sociales, de organizaciones de la sociedad civil, de actores de la sociedad civil en general extrapartidarios, que se movilizan quizás mucho más esporádicamente, que tienen que ver con una agenda nueva y que precisamente van a ponerle un límite o van a poder controlar desde ese lugar, desde esa accountability, por eso social, por fuera muchas veces incluso de las instituciones tradicionales, van a, como se llama el libro, ¿no?, controlar, el libro se llama Controlando la Política, van a controlar entonces, van a ejercer una cierta de presiones, de demandas hacia el poder, vamos a decir así, hacia las instituciones o hacia los poderes ejecutivos que estén gobernando en un determinado momento, y por lo tanto van a producir no un debilitamiento de la democracia como la veo O'Donnell en términos de delegativa y falta de accountability y pérdida de accountability, sino por otro lado, si bien ellos no niegan que eso pueda existir, pero por otro lado ven este otro movimiento. Es decir, una serie de formas a la que ellos llaman accountability social, de nuevo, porque no responden necesariamente a un tipo de organización partidaria, ¿no?, sino a estos nuevos actores que van a interpelar y que van a, en todo caso, poder controlar desde otro lugar, e imponer agenda, ¿no? Y también imponer agendas nuevas, que tiene que ver, bueno, de nuevo, con esta cuestión de los medios de comunicación, con actores de la sociedad civil que demuestran que la democracia no está debilitada, sino por el contrario, que existen otras formas, y eso es interesante también porque salen de la mirada tan institucional, que permiten articular otras cuestiones. De hecho, uno podría decir, efectivamente, si tomásemos la historia reciente y lo que decíamos antes, y tomando el texto de ellos, que vamos a decir así, el populismo kirchnerista de Kirchner, si eso lo caracterizáramos así, de los primeros tiempos, lo que hizo fue efectivamente recoger una serie, ¿no?, de demandas, de movimientos, de activaciones políticas, ¿sí?, para traerlas para sí y luego incluso darle una respuesta desde el Ejecutivo, desde la presidencia, desde el poder del el gobierno. Por lo tanto, esas demandas activas que estaban ahí dando vueltas, que no estaban quizás tan articuladas, que no eran tan orgánicas a un partido político, que no estaban tan institucionalizadas en ese sentido. Sin embargo,
es posible, y esto lo estoy pensando ahora en realidad, es posible pensarlas como produciendo también o dando la condición de posibilidad para que luego, digamos, el kirchnerismo populista, vamos a decir así, tenga lugar. Porque efectivamente, en ese sentido, ahí sí, de nuevo, y el populismo, ¿no? Activa, moviliza, ¿sí? A diferencia de la democracia delegativa, que es más bien lo contrario, ¿no? Dice O'Donnell, que tiende hacia más bien cierta individualización de la política, cierta atomización es la palabra que usa en otro texto, ¿sí? Pero que tiene que ver de nuevo, ¿no? Con estos rasgos más democráticos, que más democrático no significa mejor, vamos a decir así. Más democrático sería el triunfo del mayoritarismo, de la voluntad mayoritaria, la supremacía de las mayorías y por lo tanto, en cierto modo, ¿no? El desplazamiento de las minorías. En función de una idea de la recomposición nacional, de la crisis nacional, de la emergencia política, que es en general donde surgen las democracias delegativas, ¿sí? Se hace, se produce un desplazamiento, quizás, dice él, de este juego de mayorías y minorías, ¿no? Que sería, vamos a decir así, el juego típico ideal o la relación política ideal de una democracia liberal, donde puede gobernar una mayoría, como sucede en el presidencialismo, el que más votos saca gana, y por lo tanto gobierna, y los otros se oponen y esperan, ¿no? Esperan en el Parlamento, además, y no solamente en el Parlamento, justamente, pero digo, ese sería el movimiento, ¿no? Que de hecho sucede, porque uno podría decir, todo lo demás puede ser cierto en un montón de cuestiones, si uno las observa, puede haber una pretensión más, a veces mayoritaria de algún partido por sobre otro, de representar, ¿no? Los intereses del pueblo, porque la cuestión del populismo es esta cuestión, es delimitar quién es el pueblo y quién no. Y eso a la democracia, digamos, al discurso de la democracia liberal, obviamente le parece, porque ¿quién tiene la capacidad de definir al pueblo? Bueno, de nuevo, volvemos acá de Schmitt, quizás, quien toma una decisión. ¿Quién puede definir, ¿no? Esa diferencia entre un adentro y un afuera? Bueno, históricamente lo han hecho sobre todo los movimientos populares, ¿no? Que se reivindican y se identifican para sí mismos con esta parte, ¿sí? Con esta fusión o confusión entre plebs y populus, ¿no? Entonces, lo de Smulovich y Perusotti, sobre todo para que vean eso del texto, ¿no? Denle interés a eso, quizás a la idea de accountability social, como algo que está intentando también al mismo tiempo discutir con O'Donnell. En el sentido que la democracia, por otro lado, y eso es así, no se agota en un juego institucional. Porque esa dinámica social puede condicionar justamente los avances incluso de esa democracia delegativa que tiende, ¿no? A no suprimir, porque si suprimiese las instituciones ya estaríamos hablando de otra cosa. Recuerden esto siempre, ¿no? Lo repite, ¿no? Hay elecciones, en fin, la democracia en ese sentido funciona perfectamente, vamos a decir así. Ahora, tiende, ¿no? A degradar, a suplantar, a desplazar los elementos más republicanos de la democracia. Y al mismo tiempo uno puede decir que, bueno, que eso en realidad siempre está tensión. Si uno, por eso yo siempre pongo los ejemplos de Lilita Carrió, ¿no? Con el kirchnerismo. Quizás tanto ahora no, bueno, va y viene eso, ¿no? O de Macri en realidad hoy. Bueno, ¿cuál es el discurso? Esa es la discusión un poco. Digo, entre, ¿no? Según ellos, el avasallamiento populista sobre las instituciones, ¿no? Y la defensa de la república por el otro lado. Lo que pasa es que en el discurso político, del ejemplo que doy yo, el populismo aparece como una patología de lo social. Aparece, ¿no? Casi como un autoritarismo en realidad. Lo cual en realidad le da la razón a la teoría, no le da la razón a ellos. Porque efectivamente puede haber tensiones, pero lo que nunca desapareció es la democracia. Lo que nunca se suprimió es la democracia. En todo caso, ¿no? Hay una suerte
una cierta tensión que a veces no es productiva, por supuesto, por otro lado, a veces no produce nada, ¿no? Más que ruido, pero en otras instancias quizás sí esa tensión puede ser productiva en términos de, dirían desde el lado populista, eh, ampliación de derechos o que el discurso liberal republicano siempre más bien lo ve como una amenaza a eso, ¿no? Bueno, por todo lo que hemos dicho también antes y en estas clases respecto de cómo esas tradiciones del discurso también son bien diferentes y cómo se articulan de un modo precisamente complejo. Ahora, lo que dice Aboy Carles es muy interesante porque en realidad el populismo es casi como, no es una lógica política, dice él, no es que la política es populista, no está diciendo él, supone en realidad una especificidad. Tiene que ver con esta idea de la construcción de identidades, ¿no? Y con la delimitación de un nosotros, de un ellos, y con una idea, digamos, rupturista, regeneracionista. Pero no es que toda la política es populista. Me parece además acertado eso, porque otros autores de estas discusiones sí dicen, la política es populista, toda política es populista, ¿no? Bueno, no, sí, que también en realidad, y lo de nuevo lo dice Boycarles, el populismo históricamente existente ha sido también institucionalista, porque ha creado instituciones y ha creado sujetos de derecho. Entonces, más institucionalista que eso, lo que pasa es que el contenido quizás es popular, se podría decir. Bueno, ahí ya entra una serie de discusiones sobre la cultura política local, ¿no? Eh, pero lo importante entonces es ver esta eh, tensión hacia el interior del régimen democrático. ¿Por qué nos interesa ver esta tensión? Porque lo que se pone en juego son distintas formas de comprender y de hacer, en todo caso, eventualmente, esa democracia, y que no hay una que es pura y todo lo otro es una patologización, ¿no? Más bien, lo que hay, podríamos decirlo, visiones, también le podemos decir ideologías, tradiciones del discurso, podemos decir de distintos modos. Pero lo que no hay es una pureza que muchas veces, quizás sí desde el liberalismo republicano o el liberalismo democrático, se presenta como la única forma posible, desconociendo o más bien desplazando la idea que dice Boycarles al inicio de su texto, de que la democracia en definitiva, del régimen democrático, es la conjunción de varias tradiciones que coexisten al mismo tiempo y que quizás en un momento u otro pueden ser más dominantes unas que otras. Y uno quizás entonces ahí va a la historia reciente y mira los años 80 del gobierno de Alfonsín, puede decir que lo que triunfa ahí es una fuerte idea de democracia liberal republicana, ¿no? Lo que logra hacer Alfonsín y que es muy positivo, porque si venís de una dictadura, de un autoritarismo, donde las libertades y cualquier idea de derecho individual y de derecho colectivo también está suprimido, bueno, Alfonsín fue muy astuto en el sentido de construir, ¿no?, el consenso democrático en base a la idea de un Estado de Derecho, la idea de la Constitución, la idea de entonces una democracia liberal. No era el momento para hablar, para hablar en términos populistas, podríamos decir. De hecho, ese discurso en esos años fue muy criticado, ¿no? La idea de que había que colocar el populismo por fuera, digamos, de cierta lógica política, porque más bien tendía hacia ciertas tensiones innecesarias del orden institucional, ¿no? Entonces, si uno mira esos años, ve que hay el avance, la consolidación, la recuperación también, en cierta medida, pero la invención, sobre todo, ¿no?, de un discurso que tiene que ver con los rasgos o las características de la democracia liberal. eh, Siempre si pudiésemos detectar como si fuesen tipos ideales, ¿no? Como si fuesen formas un poquito más abstractas que luego, tal como se concretizan en, en la realidad. ¿Preguntas hasta acá? Nada.
¿Entendieron todo? ¿Leyeron los textos? ¿Han podido leer algo? Para tener una idea. Yo por mi parte no. No, No sé. un poco. Gastón dice un poco. Ah, bueno. No, digo para también. A veces se capta un poco más con la lectura de los textos. No, les quería leer algo que tenía marcado acá, del texto de O'Donnell. Esperen que tenía varias cosas, pero... también una cuestión que es interesante, ¿no? Es que en la idea de la caracterización de la democracia que dice Sofía. Ah, con los... Bueno, bárbaro. Con los textos pasados. Genial. Genial. No, que también que es un rasgo interesante también de la materia y de la discusión de los sistemas políticos, es que cuando O'Donnell habla de la democracia legislativa, por supuesto está acentuando y dejando en claro que eso sucede, que es posible que suceda porque hay presidencialismos y por lo tanto construcción de poderes ejecutivos fuertes, y por lo tanto no tanto la idea del pueblo, que sería la idea más del populista, sino más la idea justamente de la institución del poder ejecutivo y del presidente como aquel actor, ¿no?, que encarnaría la nación, que por lo tanto sería como una especie de eje de la democracia delegativa. Ahora lo leo. Bueno, es la página 293, pero el título o el subtítulo es hacia una caracterización de la democracia delegativa. Las democracias delegativas se basan en la premisa de que la persona que gana la elección presidencial está autorizada a gobernar como a él o a ella le conviene, solo restringida por la cruda realidad de las relaciones de poder existentes y por la limitación constitucional del término de su mandato. El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses. Las medidas de gobierno no necesitan guardar ningún parecido con las promesas de su campaña. ¿Acaso no fue el presidente autorizado a gobernar como él creía mejor? El presidente, dice O'Donnell, en una democracia delegativa, autorizado obviamente por la mayoría de los votos, una vez consagrado en el poder de gobierno, cree que puede gobernar como quiere. O sea, no dando cuenta de otras fuerzas o poderes políticos. Puesto que se supone que esta figura paternal ha de tomar a su cuidado el conjunto de la nación, su base política debe ser un movimiento, la superación vibrante del faccionalismo y los conflictos asociados con los partidos. Típicamente en las democracias delegativas, los candidatos presidenciales victoriosos se ven a sí mismos como figuras por encima de los partidos y de los intereses organizados. Entonces, ahí también hay una cuestión interesante, ¿no? El presidente en una democracia delegativa está por encima de los partidos, que sería también el juego político no delegativo, el de asumirse como una parte y no como el todo. Esta sería la cuestión. Por eso hay rasgos muy similares para el populismo. La encarnación de la nación, la encarnación del pueblo, o la encarnación de la nación en los dos casos. Estar por encima, ¿no? Estar por encima de las partes. Es un rasgo muy antiliberal sería. Y el liberalismo, ¿no? El liberalismo es, la política es las partes que podemos contar y existen, vamos a decir así. A mí hay un autor que me gusta mucho, se llama Jacques Rancière, no sé si lo conocen, se los pongo acá. No sé si lo vieron en alguna materia. Ya lo nombré, creo. Pero lo escribo. Tiene un libro que es hermoso. Para entender estas cosas, ¿no? El desarrollo es un librito muy lindo, muy chiquito. Pero para entender las lógicas políticas, me parece que sirve. Y aparte él ahí discute
bastante esta cuestión de cómo el liberalismo entiende, que también es otra forma de entender en realidad, porque nosotros lo vemos muy en clave politológica, en clave más institucional, en clave de los partidos, que serían los actores en realidad que ordenan la esfera pública, pero también si lo miramos del lado del discurso, ¿no? El liberal hace sentido, porque en definitiva el liberalismo político, que es verdad que no hay uno solo, pero vamos a decir el liberalismo político más tradicional, la política consistiría en contar las partes existentes. Digo, trayendo un poco lo de Rancière. Y Rancière dice, no, la política emerge no donde están las partes contadas, sino donde aparece lo incontable. O sea, aquello que queda por fuera y que produce una cierta ruptura. Hay algo ligado al populismo, ¿no? Hay un ruido, quiero decir, de esa lógica, de esa dinámica de entender la política. Que la política sucede no cuando contamos las partes visibles, eso más bien sería lo dado, lo que ya conocemos, sino que la política es la producción y no, es una frase muy linda que es la parte que no tiene parte, creo que dice, ¿no? Los incontados de la historia, de la política, ¿no? Eh, lo que produce una torsión, dice él. Bueno, eso va por otro lado, ¿no? Bien, bien típico de la filosofía política, podríamos decir. Pero uno puede, en realidad, y debería hacer esa articulación para entender también qué sería esta lógica de la política en la democracia liberal. Entonces, O'Donnell lo que resalta ahí es que la democracia delegativa se opondría o se opone directamente a la democracia liberal en los términos también de los actores políticos que deben ser reconocidos. El ejercicio del presidencialismo y del presidente elegido por una mayoría que pretende encarnar la nación parece querer ponerse por encima de los partidos y representar supuestamente la nación. Por lo tanto, no habría ningún juego, ¿no?, político con otros actores. Un poco eso es lo que está criticando, obviamente, O'Donnell. Y eso produce en realidad para él una horadación de lo institucional. Este siempre es el punto, ¿no? Y una pérdida de representación, ¿no? Hay una pérdida de representación. Porque esas democracias representan menos en el sentido de que sus instituciones se debilitan. Y otra parte más les quería leer, ¿no? En la 294, luego de esto que hablábamos, que es un poco lo que yo decía antes, la democracia delegativa no es ajena a la tradición democrática. Importante. No está diciendo es el autoritarismo en la democracia, una desviación patológica, la negación, ¿no? La democracia delegativa no es ajena a la tradición democrática. Por lo tanto, Donald está entendiendo de que la tradición democrática permite, ¿no?, distintas caracterizaciones, por lo menos, o admite la posibilidad. En realidad es más democrática, esto es lo que yo le decía antes, pero es menos liberal que la democracia representativa. En ese sentido representa menos. ¿Pero qué diría un populismo? No, la democracia liberal representa menos, porque representa menos los intereses del pueblo, ¿no?, la soberanía popular, la voluntad general, si vamos al texto de Carmud. La democracia delegativa es fuertemente mayoritaria. Consiste en producir, por medio de elecciones limpias, una mayoría que autoriza convertirse, por cierto número de años, en la exclusiva corporización e intérprete de los más altos intereses de la nación. Asimismo, la democracia delegativa es fuertemente individualista, y es lo que yo les decía, casi citándolo antes, en un sentido más hobbesiano que lockeano. Se supone que los votantes eligen, independientemente de sus identidades y afiliaciones, el individuo más adecuado para asumir la principal, sino exclusiva, responsabilidad por el destino del país. Las elecciones en las democracias delegativas son un acontecimiento sumamente emotivo, en el cual las apuestas son muy altas. Los candidatos compiten por la oportunidad de gobernar virtualmente exentos de todo tipo de restricción, salvo las impuestas por relaciones de poder desnudas no institucionalizadas. Luego de la elección se espera que los votantes / delegadores vuelvan a hacer una audiencia pasiva, pero complaciente de lo que hace el presidente. Esta idea de pasiva es muy importante,
está bien, ya estamos desmenuzando, pero está bien hacer esto, porque uno diría que en esta diferencia que me interesa hacer entre democracia legislativa y ahora y populismo, el populismo moviliza al pueblo, no lo transforma en un elemento pasivo después de las elecciones, al contrario. Digo, incluso si vamos a la historia reciente y pensamos que lo que hubo en términos, digamos, del proceso kirchnerista y en otros países de la región, para salir un poco de acá, fue más bien no una pasividad hacia el pueblo una vez el presidente de un partido determinado o movimiento o frente elegido, sino más bien su activación, ¿no? Su activación. O donde está entendiendo que en la democracia negativa lo que hay es una individualización de la ciudadanía y una pasividad del actor político. Una audiencia pasiva pero complaciente con, con el presidente. Entonces, el extremo individualismo que constituye al Poder Ejecutivo se combina, esto que yo les decía antes, con el organicismo del Leviatán. Puesto que el cuerpo político está atomizado y que las voces existentes solo reproducen esa fragmentación, la delegación incluye el derecho y el deber del presidente de administrar los amargos remedios que recompondrían, bueno, la salud de la nación, etc. ¿No? Es corto el texto, ¿no? Pero sobre todo me interesaban esas primeras eh, como definiciones, ¿no? O diferencias que quizás podemos buscar respecto, ¿no? De la democracia liberal, por supuesto, representativa. No es que no sea representativa, pero representa mal o representa poco, ¿no? Podríamos ponerlo como en un arco de gradaciones, no de degradación, sino de graduaciones, de mejor representación o poca representación. Pero también de distinta representación si uno va ya a, de nuevo, ¿no? La idea de populismo, que va a trabajar con una serie de elementos no ajenos al régimen democrático, internos a la democracia, o a la historia de esa democracia, como decíamos, soberanía popular, voluntad general, las características centrales, e inclusive la idea de élite, ¿no? Para criticarla en ese caso, para contraponerla. Hay algo también que me parece que está en el texto de O'Donnell y que en realidad está en todos estos textos, es que no hay una forma pura tampoco. Es decir, que si en todo caso pudiese haber una forma de lo populista, de lo delegativo o de lo liberal, siempre va a estar en realidad, ¿no? Em, atravesada o articulada por otros elementos. Puede haber un discurso populista en la esfera pública, pero luego la forma de llevarlo a cabo es una forma puramente democrático-liberal republicana, a través de una discusión de los partidos en el Congreso, la sanción de una ley, ¿no? Digo, entonces, son modulaciones más complejas también. ¿Por qué? De nuevo, bueno, porque en todo caso se tensa ciertas formas de procesamiento de los conflictos o de la forma de hacer política, pero nunca se anula en todo caso, ¿no? La cuestión de... o se pone en tensión, podemos ver la discusión con los medios, con la justicia, en fin. Eh, y ahí tenemos desde derecha, izquierda, eh, perdón, tenemos, digamos, un abanico bastante amplio, en el sentido de, si bien tenemos entonces las definiciones más generales de cada una, también luego poder ver que los procesos históricos, que en definitiva es lo que uno observa, muchas veces no están, claramente son impuros. El proceso y el resultado también, ¿no? Entonces uno podría decir que, bueno, que la tradición democrática argentina tiene un rasgo popular, populista, pero que en realidad convive, ¿no? Con otras, por supuesto con elementos ligados a el republicanismo más liberal, ¿no?
en fin, a una serie de... Hay muchos que dicen que en realidad los verdaderos republicanos son los populistas. Bueno, hay una serie de discusiones con las que no nos vamos a meter ahora, pero que si se trata de construir instituciones, dicen muchos, ¿no? Más peronistas, populistas, eh, están pensando entonces en que, por ejemplo, la tradición peronista construyó una serie de instituciones sociales, lo cual es cierto, ¿no? Absolutamente sólidas, potentes, que tienen que ver con la representación del pueblo. Claro, muchos le dirían en ese mismo momento que al mismo tiempo hubo la persecución de medios de comunicación, en fin, ¿no? De una idea también hegemonista del populismo dentro del sistema político, ¿no? De transformarse en realidad en un partido con pretensiones cada vez más mayoritarias, en fin, una serie de discusiones que en realidad eh, suponen tensar estas categorías, tensar estas formas de entender el régimen democrático. Y esta discusión está muy presente hoy, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es lo democrático y qué no lo es? No solamente qué es y qué no es, porque tampoco se trata, ¿no?, de blanco-negro, sino qué habilita, ¿no?, la democracia, el régimen democrático, qué habilita, qué produce dentro de ella, que no necesariamente la niega, porque esta sería la cuestión, ¿no? Que quizás eh, extiende otras fronteras y límites, como diría Boycarles, pero que no la termina anulando para nada, ¿no? Por el contrario, en todo caso que coloca elementos, ¿no? Siempre desde el punto de vista de lo político, de las instituciones políticas, de los actores políticos. De nuevo, si vamos a lo de Aboy Carles, ¿no? De nuevo, él dice algo interesante: no confundir régimen político democrático con democratización social. Nosotros estamos en la instancia del régimen político democrático, en definitiva, y cuántas posibilidades, vamos a decir así, admite, o qué capacidad, ¿no?, de cruza o de articulación, la palabra que me gusta más, admite. Entonces, lo de Smulovich y Perusotti, lo del control social, justamente viéndolo quizás como una forma crítica al texto de O'Donnell, en el sentido de que la cuestión de la accountability no se agota en la perspectiva institucional, sino que podemos ver también las accountabilities o la accountability desde el punto de vista de lo social, que sí produce un control sobre lo político, que puede tener un efecto sobre lo político. Es verdad que ellos dicen, bueno, hay que ver, porque es un control que muchas veces puede ser más bien simbólico, ¿sí? Porque no tenemos en realidad mecanismos, desde lo social no hay mecanismos institucionales de quizás poner un límite o de producir, digamos, algún tipo de normativa, etcétera, etcétera, porque estamos, digamos, por fuera del campo institucional. Sin embargo, podemos producir efectos, ¿no?, sobre eh, los actores políticos, en este caso, que están gobernando. Es un texto del 2002, 2003, ¿no? Están viendo también un momento muy especial, pero lo que están rescatando frente a la mirada de O'Donnell, que era más bien pesimista, y después uno dice la crisis del 2001, lo que ellos están viendo es, digamos, los aspectos sociales de la democracia, podríamos decir, ¿no? Pero vistos desde la accountability. Entonces, eso me interesa también, ¿no?, que lo remarquen, porque en realidad lo que O'Donnell lo que ve es una especie de pasividad política, bien típica de los 90 del neoliberalismo. En realidad lo que está viendo justamente es que la mezcla, digamos, de neoliberalismo y de democracia negativa es como muy degradante, ¿no? Eh, pero lo que él entonces observa ahí es una combinación de elementos donde la cuestión de la pasividad y el individualismo, ¿no?, como dice él, termina de conformar, digamos, un escenario bastante crítico. Bueno, Smulovich y Perusotti escriben ya con la crisis del 2001 encima, ¿no? Por eso digo que Torre siempre se puede ir a revisar de nuevo ese texto, digo, es interesante por lo menos para pensar esa dimensión que ya viene inclusive de los 90, que O'Donnell no la marca, ¿no? Que O'Donnell no observa, digamos, vamos a decir así, por fuera de lo institucional. Y es un aspecto interesante, que es ver actores no institucionales solamente. Y de nuevo, si fuésemos obviamente a la cuestión populista, en definitiva el populismo es una articulación de actores, también uno lo podría pensar. No hay un pueblo esencia, ¿no? Digo, en todo caso se puede apelar a la idea retórica del pueblo, pero luego cualquier experiencia populista histórica que uno haya visto es una articulación
de ideologías y de actores, como dicen Casmud y Calvásser, ¿no? O sea, en definitiva lo que hay es un juego heterogéneo, ¿no? El populismo existe porque su condición de posibilidad es su debilidad ideológica, su delgadez ideológica, no su fortaleza. Eso es bien interesante también, ¿no? Porque en realidad no es ni una ideología de partido, ¿no? Ni una teoría acabada, ¿no? Ni un sistema de pensamiento elaborado que podría tener una serie de referencias muy claras y que eso sería como una especie de libreto a priori. Ni tampoco tiene un actor que es como la clase y eso también dejaría por fuera quizás. Entonces, esa flexibilidad, ¿no? Esa laxitud, esa delgadez, es lo que es, por otro lado, su fortaleza, uno podría pensar. Por lo menos la posibilidad, la condición de posibilidad de que eso emerja. Eso es populismo, quiero decir, ¿no? Si lo miramos en términos de Casmud y Calvásser, ¿no? Entonces, la democracia liberal y el populismo no son antagónicos, ¿no? No habría que verlo de una forma antagónica, porque ese antagonismo supondría casi una exclusión, sino más bien una suerte de juego tenso en el que puede predominar uno u otro. Eh, pero al mismo tiempo, en términos de Boycarles, el populismo supone una ruptura, ¿no? Sí, el neoliberalismo, la oligarquía, en fin, podemos pensar un montón de imágenes y discursos, ¿no? El imperialismo, y eso lo podemos ver a través de la política del siglo XX en un montón de casos. Pero supone una ruptura con el pasado y la fundación, ¿no? De un nuevo hegemonismo, una nueva hegemonía, en la que en general se apela al pueblo como lo que hay que representar, ¿no? Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Tenemos entonces, como para ordenar, tenemos el texto del otro día, ¿sí? Lo que hablábamos recién de Casmud y Calvásser, tenemos el texto de Aboy, que, bueno, yo también dije algunas cosas hoy, tratar de identificar entonces cuál es para él lo que puede llamarse, ¿no? Populismo y qué es lo que pone en tensión en todo caso con la democracia liberal. Tenemos la democracia delegativa, que también es una forma quizás muy fina, pero a mí me parecía bien poner esta diferencia, ¿no? Porque tiene al mismo tiempo una clara distinción con lo que entenderíamos como populismo y que creo que a veces en ciertos discursos se mezcla. Se está hablando, ¿no?, de populismo, pero en realidad se la describe en los términos de la democracia delegativa. Se dice eso es populismo por esto, ¿no?, para decirlo en los discursos públicos inclusive, que también nos importan, pero en realidad la descripción conceptual que está por detrás más bien es la democracia delegativa. Yo lo digo, siempre esto lo comento me parece significativo en el discurso de Carrió, que Carrió cuando describe populismo, en realidad lo describe en los términos de la democracia delegativa de O'Donnell. Siempre doy ese ejemplo porque me parece que en una época era clarísimo, ¿no? Todo el discurso republicano frente, ¿no?, al supuesto avasallamiento, la encarnación del presidente, ¿no? A eso se le dice populismo, pero en realidad tiene los rasgos que a veces comparten con democracia delegativa. Pero bueno, ¿quién va a empezar a criticar y decirle, usted es un demócrata delegativo? No se entiende nada en un discurso político. Más efectivo es decirle, usted es un populista. Y ya sabemos, como dicen Casmud y Calvase, que eso es negativo per se casi, ¿no? Que supone, digamos, ¿no?, es una categoría que se construye desde la negatividad, porque es muy poco probable que alguien quiera identificarse con eso, salvo que sea del partido Podemos en España y dicen, sí, nosotros somos populistas, porque, bueno, ¿no?, lo que hacía Íñigo Errejón en un momento, que estaba muy convencido, ¿no?, de eso y lo hacía explícito y es interesante, por otro lado, también. Entonces, la democracia delegativa tendría unas ciertas características que están en tensión también con la democracia liberal republicana, que es más democrática, pero no es la otra. Cuestión que también van a ver mañana, ¿no?, con el texto de Perusotti sobre la hibridación, ¿no?,
de la democracia liberal. Porque ese concepto también es interesante, ¿no? Lo híbrido, que es un poco algo que yo también intenté em, eh, decir acá. Por supuesto que ahí de nuevo, ¿no? Y Perusotti lo va a decir, la democracia liberal va a rechazar esta idea de apelar a que al pueblo como legitimidad última de la democracia. O sea, no como legitimidad última, quizás sí lo podría admitir, sino como la forma de construir la democracia o la forma de entender el régimen político, ¿no? Más bien, en todo caso, además, hay una cuestión más institucional, inclusive, que tiene que ver con la existencia de partidos políticos. Y en todo caso, los partidos representan cosas diferentes, pero no hay un partido del pueblo. Esa sería como, lo digo un poco como de forma reduccionista, no hay un partido que representa al pueblo, porque esa operación es una operación populista que entonces que los liberales, que los demócratas liberales estarían rechazando, porque de nuevo supondría la encarnación, ¿no? En esa operación de la comunidad, bueno, un poco lo que explica eh, a Bocarlés, porque además eso supone una ruptura y por lo tanto supone que lo otro, ¿no? Eh, para el populismo debe ser rechazado también. El pueblo debe ser, hay una cierta idea de refundación, como dice él, ¿no? Y esa refundación se hace en función del pueblo. Eh, ruptura y conciliación, dice él, ¿no? No me acordaba la palabra. Eh, y luego lo de la contabilidad social también, que me interesa sobre todo ver eso, ¿no? ¿Por qué es interesante? Bueno, porque también ellos están discutiendo con O'Donnell, ¿no? Que sobre la idea de entender el control político de un modo. O'Donnell dice, si no se da en términos institucionales de los poderes estatales, básicamente, no hay control, hay degradación institucional. Y ellos dicen, no, bueno, hay otra forma de ver esto. Tomando incluso el término, ¿no? Accountability, recuerden, rendición de cuentas de... Por supuesto que la mirada de O'Donnell es una mirada liberal republicana también, institucionalista, no es ningún sonso O'Donnell tampoco, digo, pero más bien él trata, ¿no? de pensar desde ese lugar, porque está entendiendo que el funcionamiento y la capacidad de representación de la democracia tiene que partir de los partidos y de las instituciones, podríamos decirlo, ¿no? Si eso no funciona, no hay una capacidad de representación eh, efectiva, incluso podríamos decir, ¿no? O eficiente más que efectiva. Entonces tendríamos ese arco, ¿no? Digamos, de populismo, liberalismo, democracia negativa y su problema con la accountability, ¿no? Y accountability social. Mañana en el texto de Perusotti, entonces van a ver también esta tensión un poco diferente a lo de Abo y Carles, pero que muy parecido en el sentido del tratamiento, ¿no? De ver qué pasa en esa relación entre democracia liberal y cómo el populismo tensa la democracia liberal. Es un poco la idea de, ¿no? Pero al mismo tiempo, sin romperlo, ¿no? Sino más bien en una suerte de hibridación política producto de esta tensión. Bueno, mañana lo van a ver bien con Euge. Eh, bueno, si no tiene más, más no, porque no preguntaron nada. Si no tienen alguna intervención, pregunta, podemos dejar acá. Mañana van a estar las notas, como decíamos, con sus respectivos comentarios, así que yo sé que seguramente están ansiosas, pero bueno, nos tomamos unos días de más para corregir más en detalle. Y, y a veces no hacerlo apurado, ¿no? Y a veces, muchas veces no tiene sentido eso. Y ya el martes que viene conmigo vemos empezamos con la unidad 5, la unidad sobre derechas, racionalidad de derecha, racionalidad neoliberal, en fin. También una unidad que viene bien interesante
bueno, para seguir viendo. Siempre, ¿no? En este recorrido que en definitiva no deja ser el régimen democrático y sus modulaciones, digo yo, la materia es de sistemas políticos comparados, pero al mismo tiempo sistemas políticos comparados en democracia, uno podría decir, ¿no? Bueno, nos vemos entonces el martes que viene. Mañana traten de asistir a la clase, sí, es una clase importante, es un texto importante, es un texto que nos interesa mucho, ¿sí? Y además le van a dar las notas. También van a estar subidas, después digo, las vamos a enviar, obviamente, por la página. Pero digo, bueno, va a haber clase y luego, por eso, clase y comentario de notas, ¿sí? Bueno. Chau, chicos, chicas. Entonces, Chao, muchas Gracias. gracias. Nos vemos. nos vemos el martes que viene. Adiós, nos vemos. Chau, chau.